כל הנשמה שנתת
No juzguen nada antes de tiempo, pues hasta que venga el Señor, quedará aclarado todo lo que mantuvo oculto las tinieblas, que son las religiones, y quedará al descubierto lo que pensaron los hombres. Mas entonces cada uno recibirá de Dios lo que merezca. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una vez más, muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal, la Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Su servidor José J. Valderrábano, con el gusto de siempre. Espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para comprobar las citas presentadas la semana pasada. No olviden que hacerlo les dará la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Muchas gracias a nuestra querida televidente Lina Gutiérrez, quien nos comparte esta reflexiva ilustración, en donde a su lado izquierdo se aprecia a un religioso representante de la iglesia romana, vestido con su indumentaria característica y abasteciéndose de abundante alimento y vino, mientras que a la derecha se puede apreciar a dos personas carentes, desnutridas e hincadas, a quienes el religioso les dice: a Dios le complacen sus sacrificios porque los ama, mientras que la pareja responde: por favor, pídele que nos odie. Y esta caricatura nos ilustra la realidad de quienes han vuelto su vida dependiente de cualquiera de los dogmas. Pues aún al día de hoy existen muchos fieles alrededor del mundo que para todo consultan al sacerdote, al pastor, al rabino, etc. Y cuando les cuestionan el porqué de sus males, estos simplemente les responden: esa es la voluntad de Dios. Igualmente, queridos hermanos, expreso mi agradecimiento a don Miguel Medina Ramírez por hacernos llegar esta reveladora imagen que demuestra el ensoberbecimiento del pueblo de Israel. No obstante, que a punto estuvo de ser borrado de la faz de la tierra, hoy tiene hacia su hermano mayor, apuntando al pueblo musulmán. Asimismo, agradezco a nombre de todos nuestros queridos hermanos a Jetsi Gómez de los Estados Unidos, quien amablemente nos envió estas imágenes para compartir con todos ustedes, mismas que durante su visita a la ciudad de Padua, en la región de Véneto, Italia, pudo fotografiar estas esculturas que se ubican en la fachada trasera de la Basílica de San Antonio de Padua. Y podemos observar las representaciones de un león, un buey, un águila, y un hombre. Esto a todas luces intenta ilustrar el pasaje que describe con mucha claridad el profeta Ezequiel, cuando, al estar frente a un impresionante objeto, pudo ver que a sus costados, tenía escudo con figuras como las descritas, tal como lo refiere aquel impresionante encuentro manifestado en Ezequiel capítulos del 1 al 10.
y tal y como está plasmado en lo que parecen símbolos. Esto es importante, queridos hermanos, porque nuestro muy querido amigo de todos ustedes y de un servidor, el licenciado Jaime Maussan, cuando pues algunas personas quisieron tacharlo de ridículo, nosotros siempre tuvimos, hermanos, la evidencia de que estos símbolos de dicho brazalete que Jonathan Reed obtuvo del ser que golpeó en la cabeza y que ocultó en su casa en un refrigerador durante algunos días, un ser que más adelante se supo regresó a la vida y escapó. Observen por favor, con mucho detenimiento, de arriba hacia abajo. Lo primero que tenemos es, artísticamente hablando, la trompa de un buey. En la parte media tenemos la melena de un león, y si ustedes tuvieran a bien observar, un águila. Así es que, si a esto anexamos que el oro, que es parte de este brazalete, parte fundamental, es un oro, es un material tan puro que no se encuentra en la tierra, creo que a todas luces nos damos cuenta que todo lo dicho por nuestro queridísimo amigo Jaime Maussan también es cierto. Y finalmente, muchísimas gracias a don Javier Jáuregui por compartir esta noticia que no solo es perversa, sino también humillante, pues se ha dado a conocer que en base a los resultados que arroja la sábana santa, científicos han podido reproducir a escala natural el cuerpo de Jesús el Cristo. ¡Corre video! De unas manchas en una sábana surge uno de los grandes dilemas de la historia y de la ciencia, y de la unión entre ciencia y fe nace esta muestra. Lo que la cristiandad califica como resurrección de Jesús de Nazaret, la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo. La religión defiende una certeza que la ciencia aún estudia. Lo que sí tienen claro los forenses es que bajo esta sábana hubo un cuerpo con heridas que emergen de la historia que nos narra el Evangelio. La historia nos habla de un personaje, Jesús de Nazaret, y hoy tenemos una prueba científica que a ojos de la ciencia resulta inexplicable y que evidentemente plantea una duda. Una duda para la ciencia que se convierte en verdad a los ojos de muchos. Y de lo etéreo de su existencia ha surgido esta imagen, reproducción fiel del cuerpo que pudo albergar la sábana santa. Nada está interpretado, todos los detalles que aparecen, además los golpes del flagón están claros, todos los golpes están tal y como aparecen en la tela. Y así la ciencia ha conseguido dar vida a una vida que ya existía para la fe. Queridos televidentes, ¿sí escucharon esa estupidez? Hicieron un maniquí con la figura física del Maestro Jesús el Cristo, muerto, con todo y la sangre de sus heridas, basándose en la imagen que refleja la sábana. Yo no sé ustedes, queridos hermanos, pero como pueden darse cuenta, aún hay muchos que nos quieren seguir viendo la cara de tontos, porque de verdad
¿Ustedes creen que tal y como bajaron a Jesús de la cruz, así, nada más así, fue envuelto en la sábana y metido a la cueva? ¿Que estos imbéciles no recuerdan que Juan, capítulo 19, versículo del 39 al 40, se nos narra que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con alrededor de 100 libras, que significa 45 kilos de hojas aromáticas. Esto, queridos hermanos, claramente nos muestra y se entiende que el cuerpo del maestro fue aseado y después cubierto de hojas aromáticas y posteriormente fue amortajado. Pero aun si el cuerpo no hubiera sido lavado, era tal la cantidad de hojas aromáticas que cubrían el cuerpo, que forzosamente esto no iba a permitir el contacto entre la sábana y la sangre. ¿Qué pretenden estos, queridos hermanos? ¿Qué pretenden? Bueno, alguno de ustedes estará ya respondiéndose. Confundirnos aún más. Ahora bien, supongamos que el cuerpo no fue lavado. Entonces, por favor vean que en la supuesta representación, observemos por favor, que en la supuesta representación, el cabello del maniquí se encuentra peinado con caída hacia abajo, pero si estaba acostado, queridos hermanos, ¿no era esto para que el cabello estuviera tieso por el sudor y la sangre ya coagulada y con la caída hacia atrás? Y más aún, cabello y barba bien peinados. Vaya bromita, queridos televidentes. No nos dejemos engañar con falsas teorías. No hagamos caso, porque así nos lo ordenó el Señor en su ley santísima, en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 26, que a la letra dice: no serás supersticioso ni adivino. Y esto que estamos viendo no es más que el festín que el mismísimo Maestro nos advirtió se haría con él, y que así ha estado escrito en la parábola del Evangelio de Tomás perteneciente a los códices de Nag Hammadi, verso 60, que a la letra dice: un día, mientras un samaritano llevaba un cordero, al entrar en Judea, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿qué creen ustedes que ese quiere hacer con su cordero? Y ellos le respondieron: ¡ay, maestro, matarlo para comérselo! Y les dijo Jesús: bien han dicho. Presten atención, hermanos. Bien han dicho. Mientras esté vivo, no se lo comerán, sino solo cuando lo hayan matado y sea un cadáver. Hasta entonces harán con ese cadáver un festín.
Muchas gracias, queridos hermanos, por su aporte de tan relevante información. Y ahora, bueno, conozcamos algunos más de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena en su ley santísima y que así quedó escrito en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 2. Y dijo el Señor: sean santos, porque yo soy santo. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 3. Respeta a tu padre y a tu madre. Y guarda mis sábados. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 4. No sigan ya la tradición de los ídolos, ni carguen muñecos de metal fundido, ni permitan jamás entre los tuyos dioses fabricados por artesanos. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 11. No robarás, ni engañarás, ni mentirás a tu prójimo. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 12. No jurarás en mi nombre si son mentiras, ni profanarás el nombre santísimo de tu Señor. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 13. No afligirás a tu prójimo, ni lo arruinarás. No retendrás el salario de ninguno de tus empleados. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 14. No ofenderás al sordo, ni hagas tropezar al ciego. Pero si ustedes me permiten, queridos hermanos, en imagen podemos ver un ciego de la vista, pero también conocemos, y más ustedes, conocemos muchos ciegos que no quieren ver. Así es que no hagamos tropezar ni a unos ni a otros. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 15. No despreciarás a nadie, dice el Señor, a nadie en tu juicio. No tendrás respeto por el pobre, ni tampoco honrarás al rico. Cuando juzgues, juzga a tu prójimo con justicia. Y ahora, tal y como hemos venido haciéndolo en los últimos programas, queridos hermanos, conozcamos algunas más de las citas que confirman que todas las religiones son falsas. Pues recuerden que aún estamos dentro del rubro religiones. Deuteronomio capítulo 29, versículo 17 al 27. Dijo el Señor: tiempo han tenido para ver su pecado contra el Señor. ¿Ya vieron sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro? Quizá habrá entre ustedes hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón hoy dé la espalda a su Dios por andar adorando a los ídolos de las gentes. Quizá habrá entre ustedes raíz que eche veneno y amargura. Y suceda que cuando el tal oiga las palabras de esta maldición, él solo se bendiga en su corazón diciendo: pues yo tendré paz y caminaré conforme a lo que piensa mi corazón. Y cegado, arrastra con él a muchos inocentes, para añadir la constancia a la sed. El Señor jamás lo perdonará,
Antes se encenderá el furor del Señor y su celo sobre tal hombre, y caerá sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el Señor quitará su nombre de debajo del cielo. Azufre y sal abrasará toda su tierra, no se sembrará, ni producirá, ni crecerá en ella hierba. Así como en la subversión de Sodoma y Gomorra, de Adamá y de Zeboim, que el Señor destruyó en su furor y en su ira. Y entonces dirán todas las gentes: pero ¿por qué hizo el Señor esto a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán: porque dejaron el pacto del Señor que Él hizo con sus padres cuando los sacó de la esclavitud, y se fueron y adoraron a muñecos y se arrodillaron ante ellos, esculturas que no conocían y que nada les habían dado. Se encendió por tanto el furor del Señor contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Salmo capítulo 96, versículo 7, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es capítulo 97, versículo 7. Y dice el Señor: avergüéncense todos los que se arrodillan delante de imágenes de pintura. Y delante de esculturas, y todos los que pregonan y hablan mentiras de sus muñecos. Queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta, ya no importa que sean ídolos de madera, de piedra, de papel, de oro, de plata, de cerámica, de plástico, etc. Aún aquellos que son llevados o ideados en las mentes de cada persona. Ya no importa, ¿y saben por qué? Porque son ídolos. No olviden que ídolos quiere decir ideas. Ideas a las que se les tiene esa preferencia como deidad. Por tanto, esta referencia, queridos hermanos, no aplica para quienes adoran solamente imágenes físicas, sino también para los que gozan de ellas y las traen plasmadas en su mente. Salmo 134, versículo 15 y 18, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es 135, Salmo 135, versículos 15 y 18. Los ídolos de las gentes de todas las naciones, aunque sean de oro y plata, son hechos por manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no escuchan. Tampoco hay vida en sus bocas, pues semejantes a ellos son los que los fabrican, y también todos los que los adoran y confían en ellos.
Sabiduría, libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 1 al 19. Fantasía son todos los hombres en quienes no se encuentra la ciencia de Dios, y que por los bienes que están ante sus ojos, no llegaron a conocer a aquel que es, ni considerando las obras, reconocieron al Creador de ellas, sino que se figuraron ser el fuego, o el viento, o el aire ligero, o las constelaciones de los astros, o el gran volumen de las aguas, o el sol, o la luna, los dioses gobernadores del mundo. Y si, encantados de la belleza de tales cosas, las imaginaron dioses, debieron saber cuánto más hermoso es el dueño de ellas, pues el que creó todas estas cosas o se maravillaron de la virtud o influencia de estas criaturas, debían entender por ellas que aquel que las creó las excede en poder, pues de la grandeza y la hermosura de las criaturas se puede ver claramente el conocimiento de su Creador. Mas los tales son menos reprochables, porque vagan tal vez buscando a Dios y esforzándose por encontrarlo, por cuanto lo buscan caminando sobre sus obras, de las cuales quedan como encantados por la belleza que ven en ellas, aunque tampoco a estos se les debe perdonar. Porque si pudieron llegar por su sabiduría a conocer el mundo, ¿cómo no se dieron cuenta más fácilmente del Señor del mismo? Pero son atrevidos y ponen en cosas muertas, que en este caso es un cadáver, queridos hermanos, sus esperanzas en aquello que llamaron dioses, en las obras de las manos de los hombres, en el oro y a la plata labrados con arte, o en figuras de piedra labrada inútilmente, obra de mano antigua, ¿qué quiere decir? De culturas antiguas, como cuando un artesano hábil corta del bosque un árbol derecho y ágilmente le quita la corteza, y valiéndose de su arte, fabrica capazmente un mueble a propósito para el servicio de la vida. Y de los restos de aquella obra, los recoge para cocer su comida. Y a uno de estos restos, que ya para nada sirve por estar torcido y lleno de nudos, lo cincela hábilmente en sus ratos desocupados. Y con la pericia de su arte va dándole forma hasta hacer de él la imagen de un hombre, y reparándole y cubriéndole todas las manchas que hay en él, y haciéndole un nicho conveniente, lo coloca en la pared y lo asegura con un clavo para que no se caiga al suelo, tratando esta imagen con mucho cuidado, porque sabe y de sobra que no puede valerse por sí misma, puesto que es una mera imagen, la cual necesita ayuda. Y sin embargo, haciéndole ruegos y oraciones,
le consulta sobre todas sus pertenencias, sobre sus hijos y también sobre su matrimonio. No tiene vergüenza de hablar con aquello que no tiene vida. También le suplica por su salud, viendo que lo que creó es un inválido, y le ruega por su vida, dándose cuenta que está muerto, y le pide ayuda, aún sabiendo que es un inútil. Y no solo eso, para hacer un viaje, se encomienda a quien ni siquiera puede moverse, y para sus ganancias y trabajos y el buen éxito de todas las cosas, hace oración al que es inútil para todo. Bien, queridos televidentes, iniciaremos con el tema de hoy, que sin duda a muchos de ustedes les dejará muy satisfechos. Y creo, y no me queda la menor duda, que este programa va a limpiar todas esas angustias que los tenían a ustedes, si me lo permiten decirles, encadenados. En alguna ocasión se habrán preguntado si tiene alguna importancia descansar todo un día a la semana, y más aún, si debe ser uno en específico de 7, ya que religiosamente, por ejemplo, en el judaísmo se nos dice que el día de descanso es de la tarde del viernes a la tarde del sábado. Así como en el catolicismo y el cristianismo se ordena que es el domingo. Pero a ambas religiones se les contradicen sus argumentos con el texto que así se sustenta en Mateo capítulo 28, versículo 1, y que a la letra dice: acabada, escuchen por favor, queridos hermanos, acabada la noche del sábado, siendo el amanecer del primer día de la semana. Asimismo, en Marcos capítulo 16, versículo 9, nos dice: habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, como también aquel que se sustenta en Lucas capítulo 24, versículo 1, y que también a la letra nos dice: mas el primer día de la semana, muy de mañana, fueron las mujeres al sepulcro. Sin duda, queridos hermanos, esto revela que considerar un día de tarde a tarde es errado. Primeramente porque cuando fue la creación, lo que en un inicio el Señor ordenó que se hiciera fue la luz. Y así ha estado escrito en Génesis capítulo 1, versículo 3, que a la letra dice: y dijo el Señor, que se haga la luz, y la luz fue hecha. Y segundo, porque de acuerdo con la primera cita podemos confirmar que el día de sábado, como cualquier otro de la semana, comienza con el amanecer del mismo. Y obviamente, hermanos, termina con el amanecer del día siguiente. De igual manera, en cuanto a católicos y cristianos se refiere, preguntémonos, ¿cómo es posible decir que el día domingo es el día de descanso si fue el Altísimo quien ordenó que el día sábado, el séptimo día de la semana, se reposara? Sin embargo, todo esto
se origina a raíz de que, no lo olviden ustedes, el emperador Constantino, el 7 de marzo del año 321, promulgó la ley que favorecía el descanso semanal en el dies solis, que quiere decir día del sol, que tiempo después, queridos hermanos, si ustedes recuerdan, pasó a ser conocido como el dies dominicus, que significa el día del Señor. Como consecuencia de que fue un día domingo cuando Jesús el Cristo resucitó, y que así fue dado a conocer ese decreto por Constantino, diciendo: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el día del sol. Ahora bien, si la historia, hermanos, afirma que Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo, es justamente porque el día de sábado es el día de reposo de nuestro Señor. Por tanto, no había forma de que nuestro Maestro resucitara en sábado. Entonces, ¿por qué hoy estos dogmas han determinado, primero, descansar antes de realizar labores y no reposar en el día séptimo después de haber tenido una intensa semana de labores? Asimismo, queridos hermanos, queda en lo absurdo el que todos los fieles de los grupos religiosos, en su día de descanso, deban asistir a los templos de sus dogmas, ya sea en un salón, en una iglesia, en una bodega, para llevar a cabo la ceremonia respectiva. Bueno, queridos televidentes, ahora que ya saben esto, por favor, reflexionemos juntos lo siguiente. Si nuestro Señor, en su ley eterna, nos ordenó que después de trabajar durante 6 días, debemos reposar en el séptimo, el cual, por favor, vea usted cualquier calendario, el cual es sábado, y lo exige bajo pena de muerte en el 4.º mandamiento, que así ha estado escrito en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 10, y que a la letra dice: recuerda santificar el día de sábado. Recordemos que la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que quiere decir reposo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado, es el día de reposo de tu Señor. Por tanto, no harán nada en ese día, ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tus animales, ni los que te visitan, que estén en tu casa. Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, ¿saben ustedes qué es
lo que hacen al día de hoy los cristianos? Vean que solo buscan cubrir sus intereses. Pues son tramposos. Son tramposos. Yo lo estoy diciendo, sí señor, yo lo estoy diciendo. Todos los cristianos son tramposos. Y dense cuenta por qué. Miren, solo buscan cubrir sus intereses. Pues son chistosos. Toman para sí el segundo mandamiento, que es: mira lo que dice la Biblia, no harás imágenes ni esculturas. Ajá. Y el cuarto mandamiento, ustedes hacen como si no existiera. Entonces, ¿verdad que la ley solo la utilizan para lo que les conviene? Entonces, no debe existir duda de que el día que el Señor determinó que reposáramos es el día de sábado, ningún otro, sino el día de Shabbat. Y para refuerzo de lo aquí manifestado, queridos hermanos, no olviden que si Dios ordenó que los seres humanos reposemos en el día de sábado, así lo dice el mandamiento, es precisamente porque Él reposa en ese día. Y solo permítanme hacer un comentario quizá estúpido para ustedes. ¿No es cuando más ambulancias y desgracias suceden? Bien. Y así ha estado escrito en el libro del Éxodo, hermanos, capítulo 20, versículo 11, que a la letra dice, fíjense bien: por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día, por esto el Señor bendijo el día de sábado como el día de reposo y lo hizo santo. Queridos televidentes, les pido por favor que no se confundan, pues recientemente hubo quien nos escribió en YouTube para presentar su hipótesis de que si en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 está sustentado que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, les informo que esto también se confirma en Salmo 89, versículo 4, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es Salmo 90, versículo 4, que a la letra dice: 1000 años, Señor, delante de ti, son como el día de ayer. Y no dice queridos hermanos, que entonces quiere decir que si la creación fue en 7 días, entonces fueron en realidad 7000 años. Queridos televidentes, entonces, ¿dónde quedaría el poder de Dios? Y solo en vía de ilustración les recuerdo Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Recuerden ustedes, dice a la letra: en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quizá la tierra era como un invernadero, había muchas nubes. Lo que se hizo fue: hágase la luz. Los señores del cielo, su tecnología, ¿verdad?, tan avanzada, despejan
retiran las nubes, las densas nubes, y permiten la entrada de la luz solar. A todas luces se denota que había vida vegetal, no tan hermosa como la que tenemos al día de hoy, pero bueno, solo fue modificar todo esto y se hizo la creación. Para sembrar nosotros una semilla necesitamos de minutos. Ellos, para hacerla germinar, necesitan solo cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, tanto la variedad de culturas como las diferentes religiones en que nos impusieron a voluntad el día de descanso, estemos todos conscientes que Dios solo decretó el día de sábado como el día de reposo, no de descanso. Por favor, esto es muy importante, hermanos. Reposo no es sinónimo de descanso. Bien, no olvidemos que el vocablo hebreo Shabbat en castellano se pronuncia sábado, significa reposo, y en cualquier diccionario enciclopédico que usted puede corroborar, esta palabra quiere decir reposo. 1. Inmovilidad de un cuerpo. 2. Permanecer inactivo, que quiere decir en paz y en calma. Mientras que el término descanso simplemente significa hacer una pausa en el trabajo o la fatiga. Y 2, causa de alivio en la fatiga o en dificultades físicas o morales. No obstante lo anterior, hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, el día de descanso se ocupa para asistir a sesiones religiosas, para ir de compras, salir con la familia o con los amigos, para hacer algunos arreglos en casa, etcétera, etcétera. Consecuentemente, después de analizar el significado de ambas palabras, ahora ya nos damos cuenta y sabemos que reposo implica no realizar actividad alguna en lo absoluto, y que el día que debemos reposar es el día de sábado. Quizá ahora que nos damos cuenta de este desconocimiento y al mismo tiempo esta total confusión, coincidirán conmigo en que la humanidad nos hemos dejado llevar por el capricho de un soldado, mismo que las religiones, por medio de sus sacerdotes y pastores, infundan, y que así ha estado escrito en Ezequiel, capítulo 22, versículo del 26 al 28, y que a la letra dice: todos sus sacerdotes violentaron mi ley, no distinguieron entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y se olvidaron de mis sábados, y me han faltado al respeto. Ellos les han profetizado mentiras, diciendo: el Señor dijo, mas yo no he hablado. Sin embargo, ni judíos, ni cristianos, ni católicos, etcétera, etcétera, es decir, nadie, aunque digamos tener un día de descanso, ninguno actuamos correctamente. Así es, como ya lo pueden comprobar absolutamente, nadie cumplimos con lo que Dios ordenó en su ley eterna. Pero creo que ya es tiempo de madurar, no sé ustedes, ya es tiempo de madurar y de digerir esta realidad, la cual es tan absurda y cómica como pensar
que el día que Dios reposa es el día que Él está atento a nuestros clamores. Y al mismo tiempo en distintos lugares. Entonces, Él nunca tendría reposo. ¿Se imaginan, queridos hermanos, a nuestro Señor teniendo horario de atención en su día de reposo? Pues así de absurdo como suena esto, igualmente es lo que hacemos al estar sugestionados creyendo que Él está atento a nosotros, y no es así. Si los hombres veláramos por cumplir lo que nuestro Señor nos ordenó, y entre ellos todos guardáramos junto con nuestras familias el día de sábado, y lo santificáramos enseñando y a la vez aprendiendo la ley de nuestro Dios, entonces tendríamos la libertad de gozar de nuestro descanso y de conocer acerca de nuestro Señor. Y no viviríamos esclavizados a tal o cual grupo religioso, ni tendríamos tampoco necesidad de asistir a ninguna iglesia, y mucho menos pagaríamos por lo que Dios nos ha regalado, que es su santísima palabra. A continuación, les presento, queridos hermanos, algunas citas precisas que sustentan y dan todo el refuerzo a lo referido hasta ahora respecto al día de sábado. Éxodo capítulo 16, versículo 29. Miren que el Señor nos dio el día de reposo, y por eso en el sexto día nos da alimento para 2 días. Así que cada uno quédese en su lugar, quiere decir en su recinto, en su estancia, en su residencia, y nadie salga de su casa en el día de sábado. Y más adelante veremos, queridos hermanos, cómo en la ley se nos ordena que nuestras mujeres deben guisar desde el día viernes para que se cumpla en ellas el descanso, el reposo total y absoluto que el Altísimo les concedió también a ellas. Libro del Éxodo capítulo 20, versículo 8. Recuerda guardarte. Por favor, presten su atención, hermanos. En algunas versiones modernas de la Biblia dice, acuérdate de guardar. En la versión antigua dice, recuerda guardarte. Acuérdate de guardar es una cosa, recuerda guardarte es otra. El día de sábado para santificarlo. Isaías capítulo 56, versículos del 2 al 7. Bienaventurado el hombre y sus hijos que hacen esto, que cumplen con guardarse en el día de sábado, se abstienen de profanarlo y que evitan de hacer el mal. Que jamás diga el extranjero, el Señor me apartará de su pueblo, ni el eunuco diga, soy un árbol seco, que quiere decir un hombre estéril. Porque así ha dicho el Señor, a todos los eunucos que guarden mis sábados y que cumplan mi voluntad y amen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de los muros de mi reino, y les daré un nombre mejor que el que les darían los hijos e hijas. Será un nombre eterno
que nunca morirá. Y a todos los extranjeros y a sus hijos que se acerquen a mí para glorificarme y que amen mi nombre para ser mis fieles siervos, a todos aquellos que cumplan en reposar el día de sábado, que se abstengan de profanarlo y que amen mi pacto, yo los llevaré hasta el monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi reino, en mi casa de oración. Aceptaré las ofrendas que dediquen sobre mi altar, porque mi casa será para todos los pueblos casa de oración. Isaías capítulo 58, versículos del 13 al 14. Si te abstienes de salir a caminar en el día de sábado, o de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamas delicia santa, gloriosa del Señor, y lo santificas, no haciendo tu voluntad, ni buscando fantasías, ni hablando estupideces, entonces te deleitarás, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la propiedad de Jacob, tu padre. Jeremías capítulo 17, versículos 21 al 24 y pasar al 27. Y dijo el Señor: ve y diles, escuchen mi palabra, reyes, gobernantes y habitantes de toda la tierra. Así ha dicho el Señor: cuiden de sus vidas y no carguen nada en el día de sábado, ni para meter, ni para sacar por las puertas de sus casas. No saquen ni metan nada de sus casas en el día de sábado. No hagan absolutamente nada. Antes, santifiquen el día de sábado, como yo ordené a sus padres, quienes no me quisieron escuchar. Y si ustedes me obedecen en esto, dice el Señor, yo les juro levantando mi derecha, que ustedes los reyes, ustedes los gobernantes y todos los hombres de la tierra habitarán sus naciones por toda la eternidad. Mas, si no me escuchan para santificar el día de sábado, no metiendo ni sacando carga por sus puertas, yo haré descender fuego a sus puertas para consumir sus casas y sus mansiones, y será un fuego que no se apagará. Ezequiel capítulo 20, versículo del 12 al 24. Y les ordené también que mis sábados serían por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santificó. Mas se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis leyes, todos desecharon mis decretos, aquellos que prometí que el hombre que los cumpliera viviría en ellos. Y todos mis sábados despreciaron en gran manera. Fue por eso que dije que habría de derramar sobre ellos mi furia en el desierto para exterminarlos. Pero no lo hice en atención a mi santo nombre, para que no se manchara a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué de la esclavitud.
Y yo también alcé mi mano en el desierto, jurando que no los metería en la tierra que les di, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis leyes y no quisieron andar en mis ordenanzas, y profanaron mis sábados. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdoné no matándolos, ni los exterminé en el desierto. Antes, yo les dije a sus hijos, no anden en las tradiciones de sus padres, ni guarden sus leyes, ni se contaminen con sus muñecos. Yo soy el Señor su Dios. Anden en mis leyes y guarden mis mandamientos. Pónganlos por obra y santifiquen mis sábados. Y sean estos por señal entre mí y todos ustedes, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Mas los hijos de ellos también se rebelaron contra mí. No respetaron mis leyes, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Aquellos mandamientos que el hombre que los cumpliera viviría en ellos. Profanaron mis sábados. Y fue entonces que dije que derramaría mi furor sobre ellos, para que así se cumpliera mi enojo. Mas retraje mi mano en atención a mi santo nombre, para que no fuera injuriado a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué de la esclavitud. Y también les juré, levantando mi derecha en el desierto, que los esparciría entre las gentes, y que los aventaría por toda la tierra, porque no pusieron por obra mis mandamientos, y por desechar mis leyes, y por profanar mis sábados, y por haber puesto sus ojos en los muñecos que sus padres adoraron. Mateo capítulo 24, versículo del 19 al 21. ¡Ay de ustedes, habitantes de la tierra, de las mujeres que estén preñadas y de las que críen en aquellos días! Supliquen, rueguen, imploren, porque el Señor no llegue en invierno, ni en su día santo de sábado, porque será tan grande el terror como nunca se creó en el mundo. Si Jesús nos dice que roguemos porque la ira de nuestro Señor no caiga sobre la tierra en sábado, queridos hermanos, es precisamente porque, de ser así, todos aquellos que estén fuera de su casa estarán faltando contra la ley de Dios, contra la ley del sábado. Y este es el cuarto de los mandamientos que Él nos advirtió, que de no cumplir cabalmente, el castigo es la muerte. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Y dijo Jesús: el hombre debe grabarse que por toda la eternidad el día de sábado fue hecho el día obligado de reposo para todos los seres humanos, y no creer que el hombre fue hecho para que hubiera un día de sábado. Así que, atención cristianos, el Cristo también vigila que el hombre cumpla la ley del sábado. Queridos hermanos, el que los textos afirmen que Jesús el Cristo es dueño también del día de sábado, significa
que Él cumple con esa ley de su Padre. Y esto se confirma en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que a la letra dice: para todos nosotros no existe más que un solo Dios, que es el Padre de quien todo procede, que nos creó para Él. Por tanto, hermanos, si todo procede del Padre, aún el Cristo es siervo del Padre, y no hizo más que lo que Él, el Padre, le ordenó. Nunca hizo su voluntad, pero como siervo del Padre, el Cristo vela. Por eso dice, es Señor también del sábado, porque Él está atento a que se cumplan las leyes de Dios, de su Padre. Entre ellas, la ley del sábado. Porque recuerden, queridos hermanos, y ustedes también, hermanos cristianos, y ustedes también, hermanos romanos, todos ustedes, hermanos del mundo, recuerden, no es correcto que de la ley del Altísimo estemos tomando lo que nos conviene para lucrar con ello. Si de verdad se dicen cristianos, el maestro siempre repelió todo asunto que tuviera que ver con dinero. Si de verdad, hermano cristiano, te dices tal, entonces porta la bandera del verdadero cristiano. Compórtate como se comportó nuestro Maestro Jesús el Cristo, como un auténtico cristiano. Y no te sigas envolviendo en estos enredos en donde solo buscan un fin económico. Y por último, queridos televidentes, para sellar el tema de hoy, una cosa sí debe quedarnos, pero muy en claro. Por favor, escuchen y reflexionemos. Si el Dios que todos los hombres tenemos es el Dios de los judíos, si Jerusalén, que para todos los hombres es nuestra tierra santa, y esta es capital del Estado judío, si el rey David, para todos los hombres, autor de los salmos que invocamos, fue rey de los judíos, si el rey Salomón, autor del libro de la sabiduría, que todos los hombres pregonamos, del libro de los proverbios, que todos los hombres repetimos, y también de los salmos, que todos invocamos, fue rey de los judíos. Si la casa de Dios, que todos los hombres bautizamos como templo de Salomón, fue una obra construida por el pueblo judío. Si las profecías de la Biblia, que todos los hombres vemos cumplirse, fueron de profetas judíos. Si María, que todos los hombres dicen ser su madre, era judía. Si José, que todos los hombres dicen crió a Jesús, fue judío. Si el Maestro Jesús es Cristo, que todos los hombres sabemos es judío. Si los 12 apóstoles que todos los hombres recordamos fueron judíos. Y si el origen de la Biblia, el libro que rige la vida de todos los hombres, es herencia de los judíos, entonces, hermanos, sí, ustedes,
todos nuestros hermanos. ¿Por qué el cumplir con la ley del sábado, plasmado en la ley de Dios, como el único día para santificarlo al bendito de todos nosotros los hombres? ¿Por qué dicen ustedes, los cristianos, que esa solamente es una ordenanza para los judíos? Todo aquel que se sienta ajeno al pueblo judío se miente. Y si no, dígame, ¿por qué de manera estúpida cuando nos preguntan quiénes fueron nuestros primeros padres respondemos, Adán y Eva? Ajá, ¿y esos qué eran? ¿No es el origen del pueblo de Israel? ¿No es el origen de todos nosotros? ¿Por qué entonces el Maestro Jesús el Cristo nos dice, jamás a nadie en la tierra llamarás Padre, porque Padre solo hay uno, y ese está en los cielos? Tampoco te goces cuando la gente te llame Maestro, porque Maestro solo es uno, y ese es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Si todos somos hermanos, queridos, es porque todos venimos y pertenecemos a una misma raza. La raza creada por el Altísimo, la raza humana. Y bueno, yo quisiera preguntar, hermanos, ¿y qué? El alabar, honrar y venerar a un solo Dios, ¿eso también es de los judíos? Ah, no, nosotros también honramos y veneramos a un Dios. Entonces, ánimo, hermanémonos. Ya de una vez por todas, caray, hermanémonos. Y miren ustedes qué incongruencia. Toda la vida religiosa del hombre siempre ha estado ligada a los judíos. Y cuando conocemos las leyes de Dios, además de mostrarles odio, las miramos con desprecio, diciendo, esas solo son para los judíos, como si nosotros fuéramos ajenos a su Dios. Por tanto, todos ustedes, hermanos, todos los que se consideren descendientes de Israel, llevemos gustosos la responsabilidad de servir de modelo de vida para la humanidad, porque la propia historia de nuestro pueblo no es más que la historia de la humanidad entera. Y este compromiso con Dios nos obliga a cumplir con la ley, para que el ser humano no vuelva a caer en el caos de no saber cuál es el camino correcto. Y voy a concluir, pero no sin antes, hermanos, hacer con ustedes esta reflexiva invitación. A todos ustedes, con el pueblo que ha sido distinguido por Dios desde hace miles de años. Presten toda su atención, hermanos. Fíjense bien. Si los judíos se han reconciliado fíjense bien, hermanos, si los judíos se han reconciliado con los romanos, por favor, hermanos, presten su atención. No obstante que durante miles de años este imperio ha intentado sobajar a la cultura y ha sido cómplice y protector de quienes incluso han querido exterminar a nuestro pueblo. Y si también el pueblo de Israel se ha reconciliado con los alemanes, a pesar de que hubo algunos que intentaron exterminar
a la nación que el Señor prometió será eterna? Y si hoy también Israel es aliado de Estados Unidos, siendo que este último gobierna al mundo, según él, bajo la doctrina de Jesús el Cristo, de quien los judíos no aceptan nada de su enseñanza, mucho menos de su ser, ya es tiempo entonces de que los judíos se reconcilien con sus hermanos, los musulmanes. Reconciliémonos, hermanos, con todos los árabes. Llamémonos hermanos. Hermanémonos. Así lo dijo el maestro. Y si Dios es nuestro Padre, es porque sus hijos son hermanos. Ya que Israel, fíjense bien, hermanos, si los judíos se reconcilian con sus hermanos musulmanes, los árabes, Ismael, por ser el primogénito de Abraham, como nación, es el hermano mayor de Israel. Y es que así ha estado escrito en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, que a la letra dice: si cuando presentes tu ofrenda en el altar, ¿recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí mismo tu ofrenda en el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y hasta después presentarás tu ofrenda. Además de esto, la ley del Señor respecto del primogénito, así lo sustenta en lo escrito en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17, que a la letra dice: cuando un hombre tenga dos mujeres, una muy amada y la otra no muy querida, y la amada y la no muy querida le parieren hijos, y el hijo primogénito sea de la no muy querida, será que el día que reparta herencia a sus hijos, no podrá dar preferencia del derecho de primogénito a los hijos de la muy amada. En preferencia, tendrá que dárselo al hijo de la no muy querida, que es el primogénito. Y hermanos, si sabemos que Ismael es el primogénito de Abraham, por ley y por voluntad divinas, merecen ser respetados y reconocidos como nuestros hermanos. Por tanto, el Islam no solo es digno de que Israel se reconcilie con él y de recibir respeto, como sucede con las otras naciones, sino que al mismo tiempo es merecedor de recibir el amor de hermanos que debe imperar entre ambas naciones amadas y muy distinguidas por nuestro Señor. Además, recordemos que Ismael e Israel, por ser la M antes que la R, el que es primero en tiempo es primero en derecho. No vale la pena la guerra y el odio si una sola letra es la diferencia entre nuestros hermanos. No es más que el mismo lunar de ambos, pero de un color más intenso. Así que ya no les extrañe, queridos televidentes, que hoy también sea un judío como ustedes el que nos invite a todos a reflexionar sobre lo que ha sido tergiversado, y es que, sin el afán de humillar a nadie, mucho menos de enaltecer a otros, así ha estado escrito por miles de años en Zacarías capítulo 8, versículo 23, que a la letra dice: llegarán los días
en que 10 hombres, hermanos, presten su oído, solo 10 hombres, para aquellos que se angustian, porque a los que van y les dicen de la verdad no los quieren seguir. Zacarías 8:23, llegarán los días en que 10 hombres de cada idioma, de cada nación, se agarrarán de las ropas de un judío y dirán: llévenos con ustedes, porque ahora hemos sabido que Dios está por siempre con ustedes. Mas, que quede claro, yo no digo, hermanos, poseer la verdad, simplemente que, en cumplimiento a la ley, por amor a mi prójimo, por amor a ustedes, comparto con todos la evidencia innegable de la verdadera palabra de nuestro Señor. Por lo que, habiendo reflexionado sobre el pueblo de Israel, con esa misma base, démonos cuenta que de igual forma, quienes se dicen cristianos, evangelistas, católicos, mormones, testigos, etcétera, amémonos. Amémonos también entre hermanos judíos y musulmanes, que sin duda, y porque así Dios, Alá el bendito, lo quiere, siguiendo las leyes santísimas que a estos distinguen, nuestro Señor se agradará, y como dice el profeta, y quizá se apiade de nosotros, y al menos nos mire con el reojo de su ojo. Bueno, y por último, queridos hermanos, quiero enviar un saludo a don Mohamed Ali Ramírez de México, y mi agradecimiento por sus amables comentarios y participación en las redes sociales. Reciba por favor un fuerte abrazo y no dude que estoy a sus órdenes. Un saludo para don Plutarco Rodríguez, que desde Tlaxcala nos sigue atento. Querido don Plutarco, no me escuche a mí. Con todo lo que hemos conocido, como le hemos dicho a los hermanos, a todos los queridos televidentes, a todos nuestros queridos hermanos, escuchen, solo escuchen, y démonos cuenta si esto es verdad o es mentira. Las cosas del Altísimo, don Plutarco, todas las cosas del bendito son gratis. Aquí usted no tiene que pagar absolutamente nada. Próximo programa, islamismo. Y bueno, queridos hermanos, ojalá que aquel querido hermano que me dijo: ya no nos digas hermanos, porque cuando yo recomiendo tu programa a mis conocidos, todos ellos dicen: pues es lo mismo. Queridos hermanos, cristianos, católicos, démonos un abrazo, amémonos como hermanos, y busquemos solos el camino de la verdad. Busquemos solos, chequemos, porque nos engañaron, cruelmente nos engañaron. Que el Señor del cielo los colme de sabiduría y de bendiciones, que les multiplique junto a sus más queridos todo cuanto tienen, y los bendiga por siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra,
por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.